Pasan las horas y la información sigue saliendo tras una gran clasificación, una de las mejores del año en el Gran Premio de Hungría, que nos dejó una linda parrilla de cara al día domingo, y vamos a estar analizando qué dijeron los principales protagonistas, con novedades en Ferrari, con un bombazo que ha alargado Lewis Hamilton, también el problema detrás de Red Bull y lo que está pasando con el piloto argentino que dio un pasito adelante. Antes te invito a suscribirte al canal, deja un like y activa esa campanita si no te perdés nada. Y arrancamos con el equipo Red Bull, con un equipo que sorprendió por el flojo rendimiento durante todo este fin de semana. Verstappen ha admitido que el origen del bajo rendimiento de Red Bull, que lo dejó en la octava posición en la clasificación del Gran Premio de Hungría, detrás de un kick de Bortoleto justo por delante de los Vicar, es un misterio. El neerlandés ha reconocido que han estado buscando la causa sin parar de por qué no está rindiendo el RB21, pero que no han podido dar con la tecla. No ha pasado eso que tiende a pasar de Red Bull, que lo decimos del viernes al sábado, como avanza ese coche. Bueno, no pasó durante este fin de semana. Verstappen no ha podido superar el octavo puesto, como dijimos. Es algo que realmente es su peor clasificación de la temporada, teniendo en cuenta que estaba la oportunidad. ¿Por qué? Porque Leclerc le arrebató la pole a los McLaren. Terminamos con 6 coches en 126 milésimas en la lucha por la pole, y con los Aston Martin que se metieron ahí adelante también. Y además, como dijimos, el kick de Gabriel Bortoleto. Realmente increíble la situación de Red Bull, que sigue cuesta abajo. ¿Qué fue lo que dijo Max? Dijo: no parece que hayamos encontrado el ritmo, lo hemos intentado mucho como equipo y por desgracia nada ha ayudado realmente a nuestro equilibrio. Es muy difícil explicar por qué este fin de semana hemos tenido de repente tantas dificultades con el coche. Simplemente no hay agarre ni delante ni detrás, es difícil equilibrarlo, por ahora es un misterio. Esto por ahí puede estar relacionado un poquito con las últimas novedades que ha traído Red Bull. Recordemos que Red Bull trajo un alerón nuevo, que había traído una novedad también para Bélgica, y justamente la idea de estas actualizaciones era lograr mejorar el equilibrio de un coche que estaba teniendo problemas. Bueno, parece que el balance ha ido a peor. El 4 veces campeón del mundo, recordemos que se clasificó el año pasado en la tercera posición en este circuito, pero ahora quedó a más de 3 décimas, a 3 décimas y media de Charles Leclerc. Aunque no ha sido lo único que sorprendió, porque a ver, Yuki Tsunoda se lo vio más cerca de Max Verstappen, pero realmente quedó eliminado porque quedó a 1 décima y media de Max Verstappen y queda eliminado en Quali 1. O sea, así de complicado estuvo el equipo Red Bull. Este fin de semana, desde la primera vuelta, dijo Max que ya notaba que algo fallaba en el coche, que han dado vueltas al coche, pero que nada le ha dado una dirección clara. Ese es el mayor problema. Normalmente cuando cambias mucho en los laterales, siempre hay aspectos positivos y negativos. Ahora nada funciona. Es como dar vueltas en círculo. Dijo: no hay nada que te dé una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Realmente preocupan las palabras del piloto neerlandés. Se esperaba algo así. Se esperaba que podía ser un circuito que los complicara por la cantidad de curvas de baja velocidad que hay, que sabemos de la debilidad del RB21. Pero así, de tal forma, quedar detrás de un kick, realmente no. Veremos qué puede hacer de cara al día domingo Max, pero va a ser un domingo de limitar daños, de ver si puede aprovechar algún que otro caos. Recordemos que el año pasado también tuvo contactos, tuvo incidentes, estuvo muy molesto con su equipo por el tema de la estrategia, así que veremos qué es lo que pueden hacer y qué tan agresivo va a ser Verstappen, que yo espero que lo sea bastante en la largada. Y justamente hablando de largada, al estar atento, porque la última vez que clasificó tan atrás como fue en Austria, terminó en el medio de un incidente, y es lo que te predispone no largar ahí en esa zona bastante atrás. Hablando de Ferrari, vamos a hablar de las dos caras de la moneda, de la situación de Charles Leclerc, que quedó atónito el piloto monegasco con una sorprendente pole, que él decía que ni se lo esperaba después de decir que la clasificación había sido realmente muy complicada. Hasta llegó a decir que era horrible la clasificación que estaban teniendo, que estuvo al borde de la eliminación durante Quali 2, logró realizar una buena vuelta sobre el final que lo metió dentro del top 10 cuando estaba fuera, mientras que Lewis Hamilton quedó en la 12ª posición, eliminado en Quali 2. Tras la primera vuelta de la Quali 3, Leclerc era sexto, pero bueno, habían notado por ahí que la dirección del viento cambió, que la temperatura de la pista bajó, y eso terminó afectando en las etapas finales de la clasificación, que le permitió lograr una vuelta tremenda, maximizando todo el piloto monegasco y logrando la pole, debido a que también, bueno, los McLaren no mejoraron como se esperaban que mejoren. Leclerc dijo: no entiendo nada, no entiendo la Fórmula 1, toda la clasificación ha sido extremadamente difícil, y no exagero, nos ha costado entrar a Quali 2, en Quali 3, en Quali 3 cambiaron las condiciones, era todavía más difícil, he hecho una vuelta apuntando a la tercera posición y me encontré con la pole. Eso fue lo que dijo Leclerc.
tenía menos carga cuando se venía la lluvia en Quali 2, esperaba que pasara pronto y así he podido avanzar. Estoy sin palabras, una de mis mejores pods, dijo Leclerc. Y después, hablando de lo que se espera para el día domingo, la salida y la primera curva van a ser clave. No sé cómo irán las cosas, pero haré todo lo posible para mantener la primera posición. Si logramos conseguirlo, eso debería facilitarnos el resto de la carrera. En lo que ya hemos dicho, ¿no? Hay que ver qué tan agresivos son los McLaren, que se están jugando el título entre ellos. El mejor aliado de Leclerc en este momento es el cuarto, el que está en la cuarta posición, que es George Russell, que tampoco tiene nada que perder. Así que veremos qué es lo que pueden hacer y qué tan agresivo es. Va a ser clave pasarla justamente primera curva en la primera posición. También Leclerc habló de las novedades. Dijo que esta pole de la temporada, la primera, reivindica el trabajo que ha hecho el equipo detrás de escena para mejorar el chasis y el comportamiento del SF25, destacando esa mejora en la suspensión, así que está más cómodo. Pero por el otro lado hay mucha preocupación porque prácticamente Lewis Hamilton se ha rendido y ha sugerido, aunque parezca una absoluta locura, a Ferrari que debería reemplazarlo con otro piloto. Y no estoy inventando cosas, ahora vamos a analizar lo que dijo. Pero el 7 veces campeón del mundo va a largar 12º. Como dijimos, quedó eliminado en Quali 2 en un fin de semana muy complicado y en el que su compañero se quedó con la pole. Esto sigue siendo un sufrimiento durante una temporada 2025 de Hamilton que sigue estando marcada por sufrir muchísimo a la hora de clasificar con el SF25. Hamilton reaccionó de inmediato cuando quedó eliminado por la radio y dijo siempre, siempre lo mismo, es siempre lo mismo, ¿no? Y se mostró visiblemente molesto en la entrevista y le preguntaron por qué él dijo simplemente molesto. Y voy a leer lo que textual, lo que pasó en la entrevista de Sky Sports porque no puedo poner el video, pero lo que dijo la periodista fue: hola Luis, ¿puedo preguntarte sobre el mensaje por radio? Siempre, siempre, ¿a qué te referías? Y Hamilton dice: oh, soy siempre yo. Bien, haciendo referencia a que él está haciendo el problema. La periodista dice: sí, sobre tu clasificación. Sé que esto ya te ha frustrado antes. ¿Es eso tus sábados en quali? Sí, inútil, absolutamente inútil, dice Hamilton, que se sigue criticando, ¿no? La periodista, por último, le dice: ¿alguna respuesta, alguna pista? ¿Están intentando poner el coche en una mejor posición para ti? Y Hamilton le dice: el equipo no tiene ningún problema, viste que el coche está en la pole, haciendo referencia a ese vueltón que hizo Leclerc, así que probablemente necesitemos cambiar de piloto, es lo que dijo Lewis Hamilton, haciendo referencia a su posición en el equipo. Realmente es una declaración fuerte, ¿no? Y veremos qué tan bien cae esto en Italia, ¿no? Porque sabemos que ha sido exigido, han presionado. La verdad es que es una situación muy muy compleja. Hamilton está desesperado viendo que pase esta era del efecto suelo, esta situación con Ferrari y que llegue el próximo año. Pero a ver, si llega el próximo año y Hamilton continúa con esta diferencia con Leclerc, continúa sin estar cómodo, por más que cambien los coches, la verdad que puede ser un 2026 en el que sea muy, muy duro. Obviamente va a cambiar todo, va a haber un reinicio y esto va a traer un poquito de nuevos aires, pero es una situación compleja. Después de esto, Lewis también explicó que ni una sola vez en este fin de semana se sintió que tenían chance de lograr un buen resultado. Y a ver, esto que está pasando con Hamilton no es algo que esté pasando ahora. Lo dijimos incluso antes de que llegue a Ferrari, que en 2024 fue destrozado en Mercedes por Russell. Lo que estamos viendo es una continuidad de lo que pasó con el equipo Mercedes en 2024. Y también le terminó jugando en contra a Ferrari. ¿Por qué? Porque recordemos que Ferrari sacrificó el diseño del coche 2025 por Hamilton para que esté más cómodo, para adaptarlo a sus cualidades. Después de terminar con un SF25 que se quedó a nada del título la temporada anterior y que dependiendo del circuito era el mejor coche, el SF24. Bueno, decidieron hacer un coche completamente nuevo, no hacer una evolución como sí lo hizo McLaren y ahí está sufriendo muchísimo tratando de corregir problemas, pero realmente ya muy lejos de cualquier esperanza que podían tener de lograr algo esta temporada. Así que realmente preocupa esta declaración de Lewis Hamilton. Veremos qué puede hacer, pero ya en Hungría largar 12º es muy complicado. Como mucho con el ritmo de ese Ferrari que ha mostrado un buen ritmo este fin de semana, meterse a los puntos, sumar algún que otro puntito, pero esto lo dijimos, no solo que le jueguen contra él, sino también a Ferrari, el hecho de no tener sus dos coches ahí arriba para, bueno, Leclerc poder defenderse un poquito más de los McLaren, porque va a estar Leclerc contra los dos McLaren. Así que veremos por ese lado qué es lo que puede hacer Ferrari en cuanto al tema de estrategia. Hablando por último del piloto argentino de Franco Colapinto que logró llegar a Quali 2 con su Alpine.
La verdad que fue un viernes en el que ambos pilotos de Alpine finalizaron en las últimas posiciones. Colapinto estuvo más cerca de justamente su compañero de equipo de lo que había estado en otro viernes. Pero después el piloto argentino ya mostró señales en la práctica libre 3, donde se ubicó por delante de su compañero de equipo en la 13ª posición, anticipando lo que después vendría. En clasificación, Franco logró avanzar de quali 1 a quali 2, pasando justo el corte en la 15ª posición, pero Gasly quedó eliminado 17º, mientras que después en quali 2 no logró tener una vuelta perfecta y terminó cayendo a la 15ª posición, avanzando después un puesto por la eliminación del tiempo de Kimi Antonelli por límites de pista, por lo que va a largar desde la 14ª posición, en lo que fue un fin de semana, como decíamos recién, de un poquito de aire fresco para el piloto argentino, algo positivo. ¿Va a ser difícil el domingo? Obviamente va a ser difícil el domingo, sobre todo desde esa 14ª posición en un circuito que es difícil de adelantar. Bueno, los puntos parece una misión imposible, pero por ahí, ¿quién te dice alguna que otra sorpresita? Caos delante, veremos. A veces Hungría tiende a dar algún que otro caos. Pero en cuanto a todo esto, habló un poquito del piloto argentino y dijo lo siguiente. La práctica libre 3 fue mejor, dimos un buen paso, probamos bastantes cosas en el auto y mejoró. La quali 1 fue buena, tuve algo de tráfico, pero fue una buena vuelta consistente y el auto se sentía mejor. En la quali 2 volvimos a perder un poco el coche, fui en una dirección equivocada, con algo de inconsistencia y algunos sobrevirajes, y empecé a perder confianza otra vez, así que son cosas que hay que entender, pero creo que este fin de semana dimos un buen paso con el auto, probamos muchas cosas y algunas funcionaron, hay que seguir empujando como equipo y tratar de sacar un poco más el coche. Después de Imola es la primera vez que encuentro algo de consistencia con el auto. En general me siento un poco mejor en las curvas y en la fase de entrada. Estuve sufriendo bastante, pero ahora se siente mucho mejor, lo cual es un buen paso en la dirección correcta. Pero sí, todavía hay trabajo por hacer y tenemos que tratar de mostrar más rendimiento con el coche. Ahí está el piloto argentino confirmando las buenas sensaciones de la Quali 1 y después explicando qué pasó en Quali 2, ¿no? Esos pequeños retoques que fueron haciendo, yo creo también sumado a la gran evolución que había de la pista, pequeñas gotas que por ahí cayeron, no pudo hacer una vuelta limpia, no se sintió tan cómodo como si se sintió en Quali 1 el piloto argentino y bueno, quedó en esa 14ª posición, pero también lo otro es muy importante, el hecho de decir que desde Imola, que no se sentía tan cómodo con el coche, que recordemos, había dicho que Imola prácticamente fue el fin de semana el que mejor se sintió y después el resto fueron complicados, así que eso es algo positivo para el piloto argentino. Todavía hay que seguir afinando cosas, pero dando un pasito adelante para cerrar este parón de verano de la mejor manera. Tratar de finalizar por delante de su compañero de equipo sería ya, bueno, un poquito más de tranquilidad de cara justamente a estas vacaciones que se vienen en la Fórmula 1 para después retomar de la mejor manera. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.